precisamente para evitar esto. Alguien para molestarte puede recurrir. Y fíjate, aquí en el país existe, a ti como periodista, te podemos atacar de la siguiente manera. Te puedo atacar por el Código Penal, te puedo atacar por la Ley de Delitos Financieros, te puedo atacar por el delito de alta tecnología y te puedo atacar por la Ley 6132. A veces un abogado puede saber que no va a tener éxito en el orden penal, pero te ataca por ahí porque te quiere molestar, te quiere hacer pasar un mal rato. Él sabe que no va a ganar, no tiene prisa, quien te está demandando posiblemente tiene todos los recursos como para hacerte pasar un mal rato. Sin embargo, tú tienes que buscar un dinero para poder defenderte. Si tus medios no asumen la responsabilidad de protegerte y de decir, bueno, nosotros asumimos el costo como empresa, como canal, como periódico, de poder defender a nuestros periodistas. Entonces, estamos afinando. Existe esa dinámica, existe, don Persio, los medios, existe ese acuerdo, todos lo hemos visto muchísimas veces en medios internacionales, que antes de que un periodista publique un trabajo de investigación, el periódico consulta con todos sus abogados, las implicaciones que puede tener, y luego se decide la publicación. Sí, eso se hace normalmente. Cada periódico tiene su propio mecanismo de vigilancia. En el caso nuestro, me imagino que los mismos canales hacen exactamente lo mismo, verifican todo esto, pero en este caso lo que estamos hablando del mecanismo legal en que ya los ciudadanos tienen derecho a recurrir o no al sistema judicial. Esto está en el Congreso, la Cámara de Diputados y el Senado lo tienen, lo hemos consensuado. Ahora ellos tienen la responsabilidad de consensuarlo con el colegio, que tengo entendido que ya llamaron al colegio y se hablaron, y pedimos también que lo consensuaran con las escuelas de comunicación de las universidades, con la idea de que cuando el proyecto llegue al hemiciclo, llegue con las menores dificultades posibles para poder generar una discusión y tener una nueva ley, y además moderna, que incluya todo el tema de las redes sociales, que son hoy una realidad importante. Que como decías ahorita, bueno, el cura se montó en las mismas redes, se montaban los centajistas y por ahí está divulgando, ¿no? Y bueno, y antes de venir al aire mencionaba una experiencia que viste sobre los Estados Unidos, sobre plataformas de divulgación de contenido. Exacto. De foros donde puede participar cualquier persona con cualquier persona tipo de contenido. Y sube lo que quieras allí. Y te comentaba que, bueno, en principio una libertad plena permite todo eso, que los ciudadanos monten, pero como sabes, en todos los países del mundo existen ciertos límites a ciertas normas. Sobre todo porque a través de los medios surgen materiales abiertos, a veces para ser accesible a público que no están en condiciones de asimilar una determinada información, y obviamente hay que proteger. Por ejemplo, un niño mirando una escena inadecuada puede no entenderla en la magnitud que un adulto la asume. Y dañarlo. Por tanto, yo creo que es una irresponsabilidad. Sí, pero sin embargo, con un ejemplo como ese muy concreto, porque es algo que se tocó en el Congreso de los Estados Unidos, precisamente con este caso de 8chan, que es como se llama esta plataforma, evidentemente divulgaban imágenes muy sensibles para cualquier tipo de público que podrían afectar, por ejemplo, a un niño, y sin embargo, nada más lograron durante 10 días suspender el servicio de servidores, ni siquiera la eliminación de las páginas de forma definitiva, ni nada de eso. No lograron una sentencia del Congreso a donde tuvieron que ir declaraciones no solamente esta página, sino la gente de Facebook, de Twitter, de Instagram, todos estos, porque la primera y la quinta enmienda de los Estados Unidos protege muchísimo, ellos explicaban, los mismos congresistas, que hasta en exceso, la libertad de las personas a expresarse, independientemente de la lectura que le pueda dar o cómo pueda afectar a la persona recibir esa noticia o esa imagen o esa información o lo que sea. No se preocupan tanto de eso como de que existe la libertad para expresarse. Sí, te diría que esa es la esencia de la discusión siempre en los Estados Unidos, el tema de la libertad. Sin embargo, después del ataque del 11 de septiembre, Estados Unidos ha obligado a las plataformas a revisar determinado perfil de cuentas de ciudadanos del mundo
que ellos atribuyen, que son usadas para tráfico de armas o para promover el terrorismo, para conquistar ciudadanos de otras partes del mundo, para accionar contra los intereses norteamericanos. Por tanto, esas son discusiones que también tienen un límite en la medida en que el poder no es tocado. Por tanto, yo creo que también, así como el poder se autodefiende cuando se siente en peligro, yo creo que también el Estado tiene una enorme responsabilidad de proteger a los ciudadanos. Por ejemplo, el derecho al olvido surgió con un caso de un español que tú conoces, que pidió retirarle una información de algún hecho que él había tenido cuando era jovencito, venezuelano, y él perdió la causa en España. Sin embargo, él recurrió a la Corte de la Unión Europea y la Unión Europea le dio ganancia de causa, y de ahí ha provenido el derecho al olvido, que aquí en República Dominicana no existe una normativa para el derecho al olvido. Sin embargo... Bueno, en España la famosa ley Mordaza, claro, posterior a la dictadura, que si lo analizamos ahora, a tantos años de la transición española, hombre, pues hasta podrías tratar de justificarla de alguna manera, pero la ley Mordaza sucede para lograr una transición pacífica de una dictadura a una democracia monárquica. Entonces, la única solución que tuvieron que pactar en ese momento Felipe González y el señor Carrillo, que eran los dos representantes más fuertes de la izquierda, y el mismo Carrillo lo decía, es nosotros quisiéramos meter presos a todos los representantes de la dictadura española, pero no vamos a poder si queremos lograr una transición pacífica. Y hoy nos encontramos a torturadores de la dictadura española viviendo en el mismo edificio de apartamentos que las personas que fueron torturadas por esas personas. Pero no pueden hacer nada. Sí, esas son realidades de la vida de un país que a veces tiene un costo. Esa transición del acuerdo de Moncloa tuvo un costo para España, y que esas heridas salen a veces cuando surgen nuevos conflictos que reviven esas heridas. Venezuela hizo un acuerdo parecido para hacer esa transición de la dictadura a la democracia. Nosotros de alguna manera hicimos ese acuerdo de manera silenciosa cuando dijimos borrón y cuenta nueva. El famoso borrón y cuenta nueva de alguna manera implicaba una situación de perdón colectivo, digamos, para un poco procurando que el colectivo olvidara. Veía ahorita una información de que justamente en Santiago acaba de morir el último sobreviviente de los asesinos de las hermanas Mirabal, en la edad de 83 años. Vivía en La Joya, en Santiago, ahí en el barrio de Santiago, posiblemente conviviendo con muchos ciudadanos que ni siquiera tal vez eran ignorantes de la calidad del personaje que tenían como vecino. Por tanto, son situaciones. Chile, de alguna manera, ha tenido que vivir también por ese episodio para deshacer la dictadura de Pinochet, para volver a tomar el cauce de la democracia. Es decir, son situaciones políticas y sociales que a veces se pagan y que son los costos de tenerla, independientemente de que uno desee o no. Sin embargo, en Estados Unidos, por ejemplo, por eso que tú señalas, tiene un problema, por ejemplo, con el uso de las armas, y está basada justamente en ese sentido de la libertad del ciudadano. Pero ¿con quién estamos? ¿Con el loco que es capaz de tomar una metralleta e ir y bombardear y matar a todo el mundo, o con los ciudadanos que mueren? Porque también yo creo que los estados tienen a veces un dilema. ¿Con quién estamos? ¿Estamos con las víctimas o estamos con los abusadores? Es decir, les respetamos en nombre de la libertad los derechos a los abusadores y en cambio no respetamos a la víctima. Yo te digo, en el sistema judicial dominicano, si tú matas a alguien, te dan una defensoría pública, pero la familia de la víctima tiene que buscar su abogado. Wow. Y entonces tú dices, bueno, ¿y con quién es que estamos? ¿Estamos con el que comete el crimen o con los que son víctimas? Así es. Entonces yo creo que esa es una discusión que siempre tenemos. Y yo creo que con esta explosión de las redes sociales,
Y yo diría a ustedes que con la misma pandemia, parte de las consecuencias de la pandemia es que esto ha traído nuevas y va a traer nuevas leyes y nuevas formas de regularnos y de regular cosas, porque van surgiendo cosas. Tú dices, bueno, yo monto algo aquí, una plataforma, y mi único compromiso es que yo la pongo y todo el mundo hace lo que quieras con ella. Bueno. Sí, pero una cosa es libertad de expresión y otro es libertinaje de expresión. Claro, entonces yo creo que también las sociedades se tienen que proteger. Es decir, no hay derechos ilimitados. Correcto. Correcto, es decir, yo creo que y una democracia se basa sobre todo en reglas, digamos, en respetos, en normas, en sentido del límite. Es decir, tú no puedes tener tanta libertad que me dañe, ni yo puedo tener tantas que dañe al otro. Es decir, mi libertad tiene el límite en la medida en que no daño a un tercero. Bueno, hace poco vimos el caso de John Péame, que también pues puede incluirse en este tipo de cosas. O sea, una ley que trata de proteger a los menores con su exposición, de alguna manera, y por otro lado una persona que quiere ayudar y para ayudar necesita exponerlos de alguna manera. Quizá el desconocimiento de una de las partes hace que se produzca la equivocación, la confusión, un poquito de todo, ¿no? Sí, y a veces uno dice, bueno, somos más efectivos, pero eso tiene ya más que ver con la efectividad del sistema, porque parecería que somos más efectivos con reprochar al que quiera ayudar, aunque haya metido la pata en cómo hacerlo, con el victimario, porque la sociedad dominicana no conoce al abusador de la niña. No, correcto, es así. Y tú dices, ¿dónde está el abusador de la niña? Así ¿Por qué no lo hemos salido a buscar? Porque si se desconocía el abuso, la metida de pata de John Péame en cómo presentar el caso reveló la realidad del abuso. Es decir, y yo diría que, bueno, hacemos que John Péame desmonte la exposición porque violenta la integridad de la niña o violenta las normativas de la ley, pero deberíamos por el otro lado tener sometido al papá. Claro, porque es que además, es así. El papá no solo ha sido un abusador, sino que John Péame está buscando cómo ayudar a la niña porque evidentemente el que la ha violentado no lo está haciendo. Entonces, hay una doble irresponsabilidad aquí, ¿verdad? Entonces, estas son de las situaciones que una democracia tiene que ver para saber definir siempre con qué lado está, porque siempre hay dos lados, así como en toda noticia hay dos caras, ¿no? de la moneda, y un buen periodista la presenta las dos, aunque tú estés más de un lado que de la otra, pero éticamente lo correspondiente es que tú la presentes las dos. Un Estado tampoco puede ser neutral. Es decir, yo no puedo del Estado decir, bueno, yo estoy con los dos. No, yo estoy con las víctimas, porque las víctimas son las que han sido violentadas en sus derechos. Don Percio, muchísimas gracias. Llegamos al final de esta interesante entrevista en un día tan significativo para el periodismo y es un placer contar siempre con su voz autorizada. Un abrazo para ustedes dos. Un placer como siempre tenerlo en el programa. Hay que repetirlo, pero más a menudo. Sí. Agradecerle este esfuerzo que hacen todos los días por tener buena comunicación del país. Igualmente, bendiciones. Gracias a usted, don Hasta luego, Percio.